La oposición entre Heráclito y Parménides constituye una de las tensiones fundadoras de la metafísica occidental. Ambos pensadores intentan responder a un mismo problema, heredado de los primeros filósofos jonios. ¿Cómo explicar la realidad como totalidad inteligible? Sin embargo, sus respuestas avanzan en direcciones opuestas. Heráclito convierte el cambio en principio fundamental del ser. Parménides demuestra que aceptar el cambio conduce, según la razón, a una contradicción. Comprender esta refutación exige seguir paso a paso el razonamiento implícito. Heráclito observa que la realidad se presenta como transformación constante. Todo cambia. Los cuerpos nacen y mueren. Las estaciones se suceden. Los ríos fluyen sin cesar. A partir de esta experiencia, formula una tesis ontológica radical. El cambio no es accidental, sino esencial. La identidad misma depende del cambio. Si el río es el mismo cada vez que pasan sus aguas por ella, es precisamente porque este cambio constante de las aguas a través del río es lo que hace que persista como tal, como un río. Porque claro, si el río llegara a ya no pasar agua ni mantenerse en cambio, es que entonces se secara y ya no sería un río, sino alguna forma terrenal o etcétera. Pero este es el tema en cuestión, que para Heráclito el cambio es realmente el fundamento mismo de la identidad de las cosas. En este sentido, el mundo y los cambios dentro de él estarían regidos por el logos, que sería aquel que condensa dentro de sí todas las determinaciones que existen en la realidad. Una ley racional que armoniza estos contrarios. En esta concepción cabe entender tres principios fundamentales. El ser es el devenir, los opuestos coexisten y la realidad es tensión permanente, regulada, eso sí, por esta idea del logos. Parménides introduce un cambio decisivo en el enfoque filosófico. En lugar de comenzar observando la naturaleza, analiza las condiciones racionales del pensamiento. Su punto de partida es simple. Pensar algo implica afirmar que ese algo es. No puede pensarse el no ser, porque al pensarlo ya se lo convierte en algo. Por tanto, solo el ser puede pensarse o decirse. Aquí surge el núcleo de la crítica implícita a Heráclito. Si todo cambia continuamente, entonces algo tendría que dejar de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Pero dejar de ser implica pasar al no ser, y surgir implicaría venir del no ser. Ambas posibilidades resultan imposibles, porque el no ser no puede existir ni pensarse. Así, Parménides transforma el problema del cambio en un problema lógico. La refutación puede reconstruirse en varios pasos. Solo el ser puede pensarse. El pensamiento exige identidad. Cuando pensamos algo, lo pensamos como algo determinado. El cambio implica no ser. Cambiar significa dejar de ser lo que se era para llegar a ser algo distinto. El no ser es imposible. No puede existir ni pensarse coherentemente. Conclusión: el cambio real es imposible. Desde esta perspectiva, la filosofía de Heráclito contiene una contradicción interna. Afirma simultáneamente que algo es y que deja de ser. Parménides no niega que percibamos cambios. Sostiene que esos cambios no pertenecen a la realidad verdadera, sino al ámbito de la apariencia. Aquí aparece la diferencia más profunda entre ambos filósofos. Heráclito concede valor ontológico a la experiencia del mundo sensible. El devenir es visible y por ello constituye la estructura real del cosmos.
Parménides es en este momento donde establece una dualidad radical. Los sentidos por un lado muestran las apariencias de las cosas y por otro lado la razón mostraría la verdad de las mismas. Entonces en este sentido cabe entender que para Parménides, si una verdad está únicamente determinada o demostrada de una forma empírica, entonces no se la puede considerar una verdad como tal, porque una verdad como tal tiene que estar construida sobre, además de ello, unos cimientos universales y lógicos. Es por tanto que la refutación que establece Parménides en contra de Heráclito viene a estar determinada no desde un nivel empírico, es decir, Parménides no empieza su crítica desde una plataforma empírica, sino desde una plataforma racionalista. Desde esta plataforma racionalista es que Parménides refuta el sistema de Heráclito, considerando que precisamente él dentro de su propio sistema no se pueden generar las verdades absolutas porque toda verdad es relativa y entonces tampoco se pueden generar las verdades universales y como tal no se pueden generar más que verdades a lo sumo opinables, a lo sumo sobre las que se puede deliberar, pero no existirían verdades necesarias y eso es el estudio en donde se implica Parménides. Para Parménides, aceptar la unidad de los contrarios viene a resultar contraproducente con respecto al conocimiento mismo, en la medida en que se estaría aceptando que una misma cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero si el conocimiento pierde semejante identidad racional de poder establecer que el ser es y el no ser no es, claro, y empieza a establecer contrarios en los cuales el ser no es y el no ser es, claro, en esas cuestiones no habría nada certero ni nada estable sobre lo cual pueda fundamentarse el conocimiento como tal. Y entonces, lo que vendría a establecer Parménides es que la postura de Heráclito no resulta suficiente para buscar e indagar aquellos principios fundamentales del conocimiento que nos permitan establecer leyes universales respecto a la realidad que nos circunda, y en cambio a lo único a lo que nos vería condicionado es a la opinión o a la deliberación de determinadas verdades contingentes, pero lo universal sería algo inalcanzable, algo imposible, y entonces el conocimiento como tal no tendría, ya digo, ninguna estabilidad y por ende conocer algo sería imposible. Y ante esta postura es que surge precisamente Parménides a establecer su propia escuela, ¿no? La refutación de Heráclito conduce a un resultado inesperado. La filosofía deja de ser cosmología y se convierte en ontología. Heráclito pregunta cómo funciona el mundo. Parménides pregunta qué debe cumplir algo para poder ser pensable. Este desplazamiento inaugura la metafísica propiamente dicha. El criterio de realidad ya no es la observación, sino la necesidad lógica. Sin embargo, la victoria de Parménides tiene un precio alto. Su conclusión obliga a negar el movimiento, la pluralidad y el cambio que experimentamos constantemente. La filosofía posterior reconocerá que ambas posiciones contienen una parte de verdad. Heráclito capta la realidad del cambio. Parménides capta la exigencia racional de identidad. Toda la metafísica griega posterior, desde los atomistas hasta Aristóteles, intentará reconciliar estas dos intuiciones fundamentales. Es así como el eleatismo surge como una defensa de la inteligibilidad del mundo. Es decir, para que el mundo pueda ser cognoscible, tiene que entonces él también ser coherente y continuo en determinados aspectos constituyentes de él.
Entonces, al aceptar que existen esos componentes dentro del mundo y que nosotros podemos conocerlos, entonces puede darse esa opción de un conocimiento válido y reglamentado del mundo. Pero si rechazamos esta postura sobre el mundo y en cambio adoptamos el sistema de Heráclito, claro, sería mucho más difícil establecer un sistema con respecto a cómo conocer las cosas porque no existe base segura, ¿no?